Y quiero leer esta parte del pasaje de Lucas capítulo 15, versículo 11 al 32 en la Nueva Versión Internacional. Y dice así: un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó toda su herencia. Cuando yo lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Y quiero que repita conmigo esta parte del texto. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que él emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Póngale también el anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque mi hijo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ha sido hallado. Así que empezaron a hacer fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó que había música y danza. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Tu hermano ha llegado, le respondió, y tu papá ha matado el ternero más gordo porque le ha recobrado sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él contestó: fíjate cuántos años te he servido sin desobedecerte jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega tu hijo, que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas, y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo. Hijo mío, le dijo el padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Acompáñame a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque en medio de la alabanza nuestro corazón se regocija de tu presencia, Señor. Hay gozo, hay alegría en nuestro corazón por lo que tú has hecho en nosotros. Por la vida, Señor, tuya en nuestro interior, por el Espíritu Santo que mora y vive en nosotros. Gracias por todo lo que haces. Gracias por tu palabra, por tu enseñanza, porque a través de ella podemos entender tu propósito, tu voluntad, hablando a nuestro corazón y a nuestra vida. Sé tú, Señor, hablando a lo profundo de nuestro corazón. Abre nuestro entendimiento para que tu palabra, Señor, dé fruto en nuestro corazón, en nuestra vida, y vayamos creciendo aún más y más en tu gracia, en tu amor, en tu bondad, Señor. Sé tú en nosotros, que ese amor tan grande con el cual nos has amado se siga manifestando aún más y más en nuestro interior, que siga creciendo por tu gracia. Gracias, Jesús. Abre nuestros oídos espirituales.
Abre nuestros ojos espirituales, Señor. Abre nuestro corazón para que seas tú obrando conforme a tu voluntad y conforme a tu propósito. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar su lugar. Cuando llegamos y que empezaron los de alabanza a practicar, porque ellos llegan todos los domingos bien temprano a practicar. Qué hermoso, Dios tocaba mi corazón, hermoso, y gozo en mi corazón por la alabanza, por la adoración, y tenemos gratitud delante de Dios por lo que Él hace. Vamos a ver la parábola del hijo pródigo, una parábola de gran enseñanza para nuestra vida, para todo aquel que puede disfrutar estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que a través de esta historia podemos ver el gran amor de Dios para con todos nosotros. Aún para aquel que niega venir a Cristo, el amor de Dios sigue siendo abundante, seduciéndolo para que venga a los pies de nuestro Señor Jesucristo. La historia de un padre de familia que tenía 2 hijos. Uno de ellos que toma una decisión tajante, deliberada, de irse de su casa, de apartarse de su familia. Un acto de manera personal, deliberada, totalmente consciente de lo que él estaba haciendo. Pero nos muestra también a un padre que aun cuando el hijo los abandona y se va de la familia, él nunca dejó de pensar en él. Siempre su corazón, su pensamiento estaba en aquel hijo que se había apartado, en aquel hijo que se había ido de la familia. Pero él, este padre, anhelaba el regreso de ese hijo que se había ido. Su corazón continuo pensando en aquel hijo. La parábola hace un relato de estos 2 hijos. El padre lleno de riquezas, lleno de propiedades, con una casa esplendorosa, siervos, jornaleros, donde los hijos podían disfrutar de todo lo que pudieran tener y poseer delante de su padre, porque todo lo que el padre tenía era de ellos. No había necesidad, no faltaba absolutamente nada. No había por qué buscar afuera o experimentar afuera, ya que tenían todo lo que ellos necesitaban para disfrutar su vida. Podemos ver en esta parábola que el Padre representa a Dios, un Dios de amor, siempre con un corazón dispuesto a recibir a aquel hijo que se ha alejado de él. Esta parábola nos muestra la gracia y el amor de Dios para con sus hijos y para aquel que se ha alejado de él. Pero también representa al hijo mayor, aquel hombre religioso, escriba, fariseo. Y el menor representa a los publicanos y pecadores. A Jesús lo criticaban mucho porque andaba entre publicanos y pecadores. Pero él les decía, los sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Y quiero comenzar con este primer punto. Y quiero que me tenga un poquito de paciencia porque es un pasaje largo, la parábola del hijo pródigo. Y quiero comenzar con el reclamo de la herencia. El menor de ellos dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. No hubo ninguna discusión con el padre. El padre le dijo, sí, te doy la parte que te corresponda. Podemos decir que este hijo era un tanto diferente, los 2 eran diferentes. Pero este hijo que se va lejos, podemos decir que era un hijo ingrato. Le estaba reclamando los bienes a su padre. Nadie podía reclamar una herencia hasta que el padre no muriera. Podemos decir que era irrespetuoso,
Papá, dame lo que me toca de la herencia. Lo tenía todo, absolutamente todo, y quería salir fuera. Quería ir a disfrutar afuera. El pedir la herencia al padre en aquella época, cuando el padre aún estaba vivo, representaba una ofensa grave para el padre. Es decir, te quiero muerto, dame mi herencia, dame lo que me corresponde. Eso era lo que estaba diciendo el hijo. La herencia solo se podía dar por testamento. Y cuando el padre fallecía, entonces podían reclamar esa ofrenda, esa herencia. Se podía hacer válida hasta la muerte del padre. Pero también se podía dar por medio de donación. Y el padre, sin replicar, le dio la parte que le correspondía. Pero si el hijo vendía la herencia, el que la compraba no la podía reclamar hasta que el padre de familia falleciera. Esto denota el cansancio del hijo de obedecer a su padre, de estar bajo la instrucción de su padre. Él quería tener libertad, quería ser libre, pero en una falsa libertad. Así es el hombre cuando hay rebeldía en su corazón, desobediente por naturaleza, no permite que Dios gobierne su corazón. Quiere hacer lo que mejor le parece en su propio razonamiento. El hijo menor reclama una herencia y el padre, sin replicar, le entrega la herencia. Así es Dios con el hombre. Dios no obliga al hombre a estar con él. Dios le da libertad de que pueda elegir entre un camino y otro camino. Y este hombre eligió en su propio pensamiento y en su propio corazón. ¿Qué motivó a este hijo a pedir la herencia? Quizás los amigos que impulsaban a hacerlo. Ven y disfruta viendo a los amigos. Ven y disfruta de lo que nosotros disfrutamos, una libertad falsa. Jesús mismo fue tentado por el diablo cuando lo llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y le dice, y todas las riquezas, dice, y le dice, todo esto te daré si postrado me adoras. No solo hablamos de riquezas materiales, sino también de aquel joven o aquella jovencita o aquel varón, aquel hombre que viendo lo que hay de allá y quiere disfrutar, teniendo de parte de su padre toda la herencia que podemos disfrutar en él. Y se va ilusionado, ilusionada por todo lo que está aconteciendo y por todo lo que está viendo. El enemigo es especialista en confundir, en engañarnos para apartarnos del propósito de Dios, para alejarnos de Dios. Podemos decir que era un hijo ingrato. Pide toda su herencia, todo lo que él tenía, y se va lejos, lejos. Entonces pide su herencia y luego comienza una etapa donde llega lejos del padre a derrochar esa herencia. Y este es el punto número 2 que quiero compartir: el derroche de la herencia. Dice ahí en Lucas, el versículo 13: poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Ahí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Estando en abundancia, va y derrocha todo lo que tiene, gasta todo lo que tiene. No transcurrió mucho tiempo en que este hijo pródigo tomara la decisión de dejar a su padre y dejar a su familia, juntar todo lo que tenía e irse de la casa. Ahora tenía libertad, hacer lo que él quisiera, cuanto quisiera, y gastarlo en lo que él quisiera, gastar el dinero deliberadamente. Ahora, entre comillas, era libre de hacer lo que él quisiera. Dice el texto que se fue a un país lejano. No quería estar cercano a su padre.
Quería estar lejos, lo que denota que no quería vivir con ellos, no quería que lo reprendieran, no quería que le dijeran nada. Se fue lo más lejos que él pudo. Quería libertad para vivir en el desenfreno. Así ocurre con el hombre cuando se quiere alejar de Dios. Se aleja de Dios, se esconde de Dios. Lo mismo hizo Adán y Eva cuando en el jardín lo tenían todo, lo disfrutaban todo. Eran ricos extremadamente, eran los únicos en la tierra y tenían un jardín para ellos completo, lleno de bendiciones, lleno de riquezas. Pero cuando le llega Satanás y les dice y los engaña para que coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, y seducidos por el fruto de ese árbol, comen. Y dice, y sus ojos fueron abiertos. Cuando Dios desciende a buscar a Adán, no fue Adán quien fue a buscar a Dios, sino que Dios descendió en el jardín del Edén a buscar al hombre. Siempre Dios está extendiendo sus manos de amor, de gracia, de misericordia para con todos sus hijos. Aún para el más vil pecador extiende sus manos para seducirlo, para atraparlo, para amarlo, para que disfrute de su amor. Fue Dios quien bajó y buscó a Adán. Adán, ¿dónde estás? Y Adán, tuve miedo y me escondí. Ese es el camino a veces que muchos queremos seguir o quieren seguir. Como dice el proverbio, hay camino que al hombre le parece recto, pero el final es camino de muerte. El hombre cuando está en tinieblas se aleja de Dios, se aparta de Dios. Cuando vamos a Juan o Primera de Juan, este es el mensaje que hemos oído de él. Dios es luz y no hay tinieblas en él. No hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hay comunión cuando andamos en la luz de Cristo, pero cuando engañados por el enemigo, por los pensamientos, por los deseos del corazón, nos apartamos de Dios y pasa lo que pasó con Adán y Eva. Nos escondemos de Dios, nos alejamos de Dios, pero Él está llamándonos a volver a Él, a regresar a Él con sus brazos de amor. El hijo pródigo, siendo engañado por su propio pensamiento y las intenciones de su corazón, fue y gastó toda la herencia que tenía. Dice el texto que vivió en abundancia y lo gastó todo de manera desenfrenada. Pasó a vivir de la abundancia a la miseria. Todo comenzó con un pensamiento en su mente, con un pensamiento ahí que empezó a divagar y decir, oh, tengo libertad, quiero irme. Quiero disfrutar. Pide su parte de su herencia, se va lejos del Padre, pasa a vivir una falsa libertad. Pero de ahí comienza una necesidad fuerte en su vida, de pedir su herencia, se aleja de su familia, derrocha todo lo que tiene y pasa a tener necesidad. Y este es el punto número 3 que quiero compartir con usted. La necesidad del hijo pródigo. No solo se encontró en una mala situación financiera, sino que el país estaba atravesando por una condición económica fuerte, por una necesidad fuerte. Nuestra esperanza como hijos de Dios no está en la economía que tenemos, y lo hemos comentado una y otra vez, sino
en Cristo Jesús. Ahí está nuestra seguridad eterna, porque vamos de paso en esta tierra. Nuestra ciudadanía no es aquí, es en los cielos. Aquí podemos disfrutar nuestra vida en Cristo, que es una vida llena de riquezas en Él. Somos ricos en Cristo verdaderamente. Ya había gastado todo lo que tenía, toda la herencia, cada peso lo había gastado desenfrenadamente. Ahora sin recursos para comprar, no tenía nada. En esa necesidad va y busca trabajo desesperadamente. Y unos de los ciudadanos le da trabajo. Pasa de la abundancia a la necesidad, de la libertad a la esclavitud. Así es la vida del hombre cuando se aleja de Dios. Disfruta de las riquezas eternas. Y después de disfrutar las riquezas eternas, dice, algo más, siendo engañados por nuestro propio pensamiento o por los deseos del mundo, de vivir con su padre, dueño de todo, a trabajar en lo más deshonroso. Y hablo en lo más deshonroso porque para el judío el trabajar donde hay cerdos era abominación. Era deshonroso para ellos. Consideraban que era una maldición. Y en la parábola Jesús va enseñando estos principios. Ahora el hombre vive alejado de Dios. Este hijo se alejó de su padre. Se encuentra hambriento. Anhela llenar su estómago con la comida de los cerdos. Un deseo enorme de satisfacer el hambre que tenía, pero dice, nadie le daba. Amaba la comida de los cerdos, había un deseo en su corazón, pero no encontraba satisfacción en ella. En el mundo no vamos a encontrar satisfacción, porque el único que puede llenar nuestro corazón es Cristo. Estamos completos en Él. Él es el que satisface nuestra vida. Nadie más puede llenarlo. No puedes sentir satisfacción en nadie más, en ninguna otra persona, ni en posesiones, ni en el carro, ni en todo lo que tenga. No puedes llenar tu corazón. Hay veces que en la vida del hombre fuera de Cristo dice, tengo todo, pero hay algo que me hace falta, y es el vacío del corazón que solamente Dios puede llenar. Cristo puede llenarlo, porque es un vacío espiritual que solamente va a ser llenado por la obra de Cristo, solamente por Él. Desea llenar su hambre espiritual con cosas triviales. Así es el hombre. Nadie va a poder llenar esa necesidad, absolutamente nadie, porque Él dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Él satisface nuestra necesidad espiritual, nuestra hambre espiritual, nuestra sed espiritual, de tal manera que sacia todo nuestro interior, y hay gozo y hay paz en nuestro corazón, independientemente de lo que suceda. Y nuestro anhelo es Cristo, es llenarnos de Él, es satisfacernos de Él, es servirle a Él, es amarlo a Él, porque Él produce eso en nuestro corazón por el Espíritu Santo que vive y mora en nosotros. Eso es lo que hace Él en nuestra vida. Si le va a aplaudir, apláudale con todo su corazón a Él. Él es digno de toda la gloria. Estaba en una condición triste. Después de disfrutar todo, a no tener nada, comienza un pensamiento en su mente de querer regresar al Padre, de querer regresar al Hijo. Y este es el punto 4 que quiero compartir con usted. La reacción del hijo pródigo. Dice el texto, por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, papá, he pecado contra el cielo y contra ti.
El hijo estaba en una condición deplorable, dice. Había dejado la casa de su padre, todo cuanto tenía, la abundancia, y desprecia y se aleja para perderlo todo. Todo. No le quedó nada. Pero en el momento más bajo de su vida, en el momento en que él ya no podía, él empieza a recapacitar, había remordimiento en su corazón y comienza a tener una reacción. No se trata solamente de tener remordimiento, sino de llevar a la acción ese remordimiento. Porque puede haber remordimiento en nuestra mente, en nuestro corazón, pero no hay una acción de irnos y decir: voy a la casa de mi padre. Vuelve su pensamiento a la casa. Vuelve su corazón a la casa. Y comienza un recuento de todo lo que tenía. Y tenía la casa, jornaleros, comida, abundancia. Comienza a ver que en la casa de su padre, aún los propios jornaleros tenían abundancia de comida. Comienza un camino hacia el arrepentimiento, hacia un verdadero arrepentimiento, de levantarse y decir: voy a la casa de mi padre. Ese es el corazón que debe tener uno como hijo, de decir: sí, me levanto y vuelvo a la casa de mi padre, donde tengo abundancia. Me levantaré y iré a mi padre y le diré: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Y comienza esa reflexión, pero que se convirtió en una acción. Accionó rápidamente y dice: así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Se levantó de esa condición en la que estaba, alejado de su casa, viviendo perdidamente, desesperado, pero toma una reacción. Así es el hombre cuando comprende que ha fallado y se ha equivocado delante de Dios, cuando ha ofendido a Dios. Declara delante de Dios su condición y le dice: Señor, perdóname. Y la gracia de Dios, que es tan abundante, nos perdona, nos limpia y nos hace nueva criatura. Él tomó la decisión. Así es el hombre, de tomar la decisión de venir a Cristo, de venir a Él. Esa es la gracia de Dios. Y luego comienza a regresar a casa con su pensamiento: voy a la casa de mi padre. Hay abundancia, hay una reacción. Y luego comienza cuando el padre le ve. Lo vio de lejos. Y quiero comenzar con este punto: el abrazo del padre. El abrazo del padre. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Cuando el hijo pasa de la acción a regresar a su padre, Lucas deja bien en claro este punto. Todavía estaba lejos cuando su padre le vio. El corazón de Dios. Así es el corazón de Dios. Ve a su hijo de lejos y no espera que llegue. Sale al encuentro siempre. Siempre con una palabra, con un mensaje para que regrese a él. Y el padre, me encanta esta parte porque dice que el padre volteó al camino y lo vio a lo lejos. Quizás él no veía la figura y decía: ¿quién viene? Pero su caminar reconocía que era su hijo. Lo reconoció inmediatamente porque el corazón del padre estaba siempre pensando en que regresara a su hijo. Viendo a lo lejos. ¿Cuántas veces pasaba en ese lugar, en ese punto donde podía ver al final del camino? Quizás todos los días. Puedes pensar: pues fue una casualidad, o fue un momento en el que él salió,
¿O fue un tiempo en que él todos los días anhelaba en su corazón el regreso de su hijo? Y yo quiero pensar en esta última parte, que él todos los días en algún punto de la casa se ponía a divisar en el camino y esperar el retorno de su hijo. Así es Dios con nosotros. Siempre está extendiendo su mano de amor, de gracia, de misericordia, esperando el retorno de sus hijos, de aquel que se ha apartado de él. Todos los días, todos los días. Así es Dios, siempre para recibirnos, para recibir al más vil pecador. Hay dos acciones o varias acciones del Padre. Lo primero es que fue movido a misericordia. Habíamos dicho en alguna prédica que misericordia se divide en dos palabras, o son dos palabras: miseri y cordia. Miseri es miseria y cordia es corazón. Miseria, la miseria del corazón. Se conmovió de sus entrañas este padre, desde lo más profundo de su ser, cuando vio a su hijo. El amor del padre por su hijo que se había perdido era continuo, no había menguado, seguía creciendo el amor de ese padre para con aquel hijo que se había ido. Y ni siquiera esperó que llegara a casa. Él prontamente va en busca de él, en alcanzarlo a él en el camino. No esperó a que llegara. Sabe que para el padre esto era deshonroso cuando un hijo se iba de su casa, y si el hijo regresaba ya no merecía ser llamado su hijo. Así era en el tiempo de Israel en aquella época. Así era. Ya no era más su hijo. Por eso el hijo pródigo dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Pero el padre no le permitió decir esa última frase: hazme como uno de tus jornaleros. Inmediatamente antes que esa frase, el padre reaccionó: tráiganle el mejor vestido, pónganle el anillo. Así es la gracia de Dios. No esperó a que llegara a su casa. Él lo estaba alcanzando en el camino. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. O como escribe el apóstol Pablo: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué hermoso es ver esta parábola y entender que el Padre es Dios. Y que a veces nosotros somos como estos dos hijos, pero que Dios siempre está esperando el retorno de sus hijos. Siempre. Su amor es tan grande para con nosotros que podemos disfrutar de todas las riquezas que tenemos en Él. Somos ricos, como lo hemos dicho, en Cristo. Ricos. El Padre fue movido a misericordia y se echó sobre su cuello. Dice el relato: el padre se abrazó con fuerza ante su hijo. No le importó la miseria de su hijo, el olor a las ropas viejas o el olor a lo sucio del corral de los cerdos. No le importó. Lo único que el padre quería mostrarle era su amor para con él, de tal manera que lo abrazó. No le importó nada, absolutamente nada. Él estaba esperándolo con gran amor. Esos brazos de misericordia. Dios lo abrazó. El Padre lo abrazó. El Hijo no merecía ser amado, pero el Padre le amó sin ninguna condición. El Hijo no merecía ser perdonado, pero el Padre le perdonó. Esa es la gracia de Dios para con todos nosotros, que estando alejados de Él un día nos alcanzó, nos abrazó, nos puso nuevos vestidos
Y ahora podemos disfrutar de sus riquezas en gloria. Y dice, y lo besó. Lo besó bajo esa condición. El texto bíblico del griego, la definición es que lo llenó de besos. Esa es la definición correcta, lo llenó de besos. Cuando abraza usted a uno de sus hijos y le empieza a dar un beso y otro beso y otro beso y otro beso, así el padre está abrazando a este hijo a pesar de las circunstancias. No le importó si olía mal, si venía con vestidos viejos, no le importó absolutamente nada, no le importó que haya gastado la herencia, lo abrazó y lo empezó a besar porque su hijo que estaba muerto había llegado y ahora está vivo. Ese es Dios. Esa es la gracia de Dios para con todos nosotros. Él siempre está extendiendo sus manos de amor, de gracia, de misericordia para todo aquel, para todos, para todo. La justicia de Cristo es puesta en nosotros, de tal manera que el sacrificio de Cristo es perfecto y no necesita más. No requiere de más. Es la gracia, es por gracia, es el regalo de Dios. Es simplemente, oh Señor, perdóname porque te he ofendido. Y la gracia de Dios se derrama abundantemente en nosotros. No hablamos, como lo hemos dicho, de perfección, sino de gracia de Dios en nosotros por la obra de Cristo Jesús. Siempre está extendiendo su brazo, sus brazos de amor. Ya no hay más condenación para el que está en Cristo. Ya no hay. No hay absolutamente nada porque hemos sido justificados por la sangre del Cordero de Dios que derramó toda su sangre en la cruz del Calvario. Porque nosotros, cuando estábamos muertos en nuestros pecados, en la incircuncisión de nuestra carne, nos dio vida juntamente con Él. Dice, perdonándonos todos nuestros pecados, anulando el acta de decretos que había en contra de nosotros, que nos era contrario, quitándola del medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Ese es el amor del Padre. Esa parábola es lo que significa para nosotros, de entender que Dios es un Dios bueno, amoroso, que extiende sus manos de amor, su gracia, su bondad, su misericordia para con todos nosotros y que anhela siempre el regreso de aquel que se ha apartado de Él. No hay que buscar en el mundo, no hay nada allá que pueda llenar nuestra vida, que pueda satisfacer nuestra vida, sino solo Cristo en nosotros. Solo Cristo en nosotros. Dicen, es que los cristianos son aburridos. Créanme, somos los más divertidos que pueda haber en la tierra, porque hay gozo, hay paz en nuestro corazón, y lo que hacemos lo disfrutamos en Cristo plenamente, en la libertad con que Él nos ha dado para disfrutarlo plenamente, agradándole a Él en toda nuestra manera de vivir, en todo nuestro ser. Esa es la vida del creyente, del cristiano. Dios nos reconcilió con Él por la obra de Cristo. O más bien dicho, nosotros fuimos reconciliados con Dios por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Quiero ir terminando con esta parte. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos enriquecidos
ni una sola palabra de reprensión, absolutamente ni una de reprensión de parte del Padre para el Hijo que se había apartado. Ni un reproche. Todo, absolutamente todo había sido perdonado. Y se traigan la mejor ropa para vestirlo. No pide cualquier vestido, sino la mejor ropa para su hijo. Mandó a sus criados. ¿Cómo estarían sus siervos? Contentos de ver al padre gozoso, alegre porque su hijo había regresado, había retornado a casa. Podemos decir también que cuando un pecador se arrepiente, hay alegría, hay gozo en el cielo. Hay gozo en el cielo. Pónganle también el anillo en el dedo, señal de quien quiere ejercer autoridad y lleva la identidad del propietario. Póngale. Cuando él decía: no soy digno ya de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros, él no le permitió decir estas últimas palabras, porque eso estaba en su pensamiento, y decía: esto le voy a decir a mi padre, voy a decirle que no soy digno de ser llamado su hijo, que me llame como uno de sus jornaleros, que me ponga como uno de sus jornaleros. Pero él manda a traer el mejor vestido y ponerle el anillo en señal de autoridad de que era su hijo. Nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo. Así todo cristiano está sentado en lugares celestiales. Cuando tú vienes y entregas tu vida a Cristo y Él limpia tu vida, tus pecados, te pone un nuevo vestido, te sella con el sello del Espíritu Santo como propiedad de Dios y nos hace sentar en lugares celestiales para disfrutar todas las riquezas que tiene para nosotros, riquezas espirituales eternas. ¿Qué tiene para nosotros? La vida en Cristo es una vida especial, hermosa, que podemos disfrutar. No hay nada allá afuera que puedas disfrutar, porque va a haber tristeza, va a haber dolor en tu corazón. Pero cuando estás en Cristo, hay alegría y gozo a pesar de la adversidad. No digo que no vendrán problemas, pero hay gozo en tu corazón a pesar de las circunstancias, porque yo no dependes de lo que hay alrededor, sino de Cristo. De Cristo dependemos, porque en medio de las circunstancias tú le dices: Señor, gracias por ser bueno, porque en medio de esta situación tú estás conmigo. Eso es lo que hace el Señor. Y lo dice: sandalias en los pies, el calzado con el apresto del evangelio, lo que permite al creyente pisar seguro, y la paz que el creyente experimenta cuando viene a Cristo. Esa es la vida en Cristo. Podemos disfrutarlo. Quizás si dijéramos: Señor, abre nuestros ojos espirituales y permítenos ver toda la herencia que tenemos, wow, quedaríamos perplejos. Pero lo que nos enseña la palabra, es hermoso lo que tenemos en Cristo. No hay por qué buscar lejos de Él, fuera de Él. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Y lo dice: traigan el becerro más gordo. Era el reservado para la fiesta. Traigan el becerro más gordo. El hijo sigue siendo heredero. Como dice Romanos: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Estaba muerto, mas ahora vive. Esa es la gracia de Dios. El hijo se fue, pero estando en lo más profundo, recapacitó y volvió a su padre, donde hay abundancia, donde hay gozo, hay paz, hay amor. Podemos disfrutar nuestra vida verdadera en Cristo por la gracia de Dios en nosotros. Es Él en nosotros, es Cristo en nosotros.
quiero terminar con la parte la parte final de este capítulo 15. Del 25 dice: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamó a uno de los criados y le preguntó qué era aquello. No llamó al padre para preguntarle, llamó a uno de los jornaleros, a uno de sus siervos. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Y la reacción del hijo mayor dice: entonces se enojó y no quería entrar. Y dice: salió por tanto el padre. Créame que esta parte era indigno para el padre salir a llamar a su hijo. Era indigno para el padre. Y más indigno rogarle que saliera. Y dice, y le rogaba que entrase. Había un ruego del padre. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca más me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando viene este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ha hecho matar para él el becerro gordo. Quizás el hijo estaba al tanto de todo lo que estaba haciendo aquel hijo que se fue y que quería vivir desordenadamente y que estaba gastando todo. Quizás aquel hijo mayor estaba al tanto de todo lo que hacía. Por eso dice, se gastó todo. Él entonces le dijo, el padre: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Qué hermoso es el amor de Dios para con nosotros, para con aquel pecador que viviendo lejos, Dios siempre está extendiendo sus manos de amor, de gracia, de bondad, de misericordia para recibirle. ¿Cuál es nuestra reacción cuando viendo a aquel hermano que se aparta, aquel hijo de Dios que quizás se va lejos? ¿Cuál es nuestra reacción? ¿De criticarlo? ¿De condenarlo? ¿O de mostrarle el amor de Dios? De mostrarle la gracia de Dios, sabiendo que si Dios le ha perdonado, ¿quiénes somos nosotros para retener el perdón? Un hijo siempre perdona, porque quiere mantener esa unidad y esa relación con el Padre. No quiere romper esa relación. Y si es necesario perdonar, yo perdono. Esa es gracia. Esa es gracia de parte de Dios. Nos trae una enseñanza hermosa, el hijo pródigo, esta parábola. Seguimos siendo hijos y no vamos a dejar de ser hijos. Y el Padre siempre está anhelándonos. Siempre está anhelándonos. Incline su rostro. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, porque podemos ver tu amor a través de esta parábola. Podemos ver el amor que tienes hacia los perdidos, hacia aquellos, Señor, que disfrutando de ti por alguna ocasión, porque quizás, Señor, fueron engañados por un pensamiento en su corazón
y se alejan de ti, pero que en algún momento hay una reacción y vuelven a ti y tú los abrazas con amor, con gracia, no importando, Señor, la condición. Y tú pones el mejor vestido, el mejor anillo, las mejores sandalias y nos vistes, Señor, para participar de la fiesta. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por tu gracia en nosotros. Que tu amor siga sobreabundando en nuestra vida. Que cuando en nuestra mente, Señor, quizás nos ilusionen las cosas de allá afuera, podamos entender que no hay nada mejor que estar en tu presencia, que caminar junto a ti, que disfrutar de la hermosura de tu presencia, de disfrutar de tu amor, de disfrutar de la unidad del cuerpo de Cristo, mostrando el amor unos para con otros, siempre, Señor, en amor, en tolerancia, sirviéndote a ti, agradándote solo a ti, para que tú seas glorificado en todo, por todo en nuestra vida. Permítenos, Señor, mostrar tu amor, mostrar tu gracia en todo tiempo, sabiendo que tú anhelas el retorno de tus hijos. Un día quizás, Señor, partamos de esta tierra, pero también, Señor, estamos esperando tu regreso para cuando tú vengas por nosotros. Pero nuestro corazón siempre está en las cosas eternas, en lo que no se ve, en lo que permanece para siempre. Ahí está nuestro corazón, en aquel lugar que tienes preparado para nosotros. Mientras tanto, aquí en esta tierra queremos servirte con todo nuestro corazón, glorificándote a ti, predicando acerca de ti, porque ese es nuestro deseo, predicar acerca de ti solamente. Tú seas conocido, que conozcan que tú eres un Dios de amor, que perdona, que lava con tu sangre preciosa por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por lo que has hecho en nosotros. Y mientras estemos aquí, permítenos predicar tu palabra, hablar de ti, enseñar de ti, para que tú seas conocido y glorificado. Gracias, Jesús. Medite en su corazón acerca de esta palabra. Cierre sus ojos ahí donde está y medite. Y deje que el Señor siga obrando en su corazón, siga obrando en su vida, sabiendo que es su gracia, que es su misericordia, mostrándose siempre en nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por lo que haces. Gracias. Gracias porque aun cuando somos rebeldes, tú obras en nosotros. En algunos momentos nos corriges, Señor, para regresar a ti. Y en algunos momentos tu amor nos abraza. Gracias, Señor. Gracias por ser ese Padre amoroso que nos ha limpiado, que nos ha lavado con la sangre del Cordero de Dios. Amén y amén.